Para la tercera parte se nos pide que analicemos los efectos de la presión en el diámetro de la columna, para lo que utilizaremos la herramienta de dimensionamiento de plato. Debemos de tener en cuenta que son 30 etapas, donde la primera es el condensador y la etapa número 30 es el vaporizador. Se nos dan algunas información sobre el diseño, por ejemplo que el plato es perforado, que la distancia entre platos es de 2 pies. También se nos dice que en la parte de diseño se nos dan valores para el acercamiento fraccionario de inundación, el área mínima del bajante. Se nos dice también información sobre los valores de espumeo y se nos dice que seleccionemos el método regular de diseño de inundación. En el simulador vamos a la parte de la columna. Luego en el dimensionamiento del plato agregamos un nuevo identificador. Ahora en las especificaciones definimos que empieza en la etapa 2, termina en la etapa 29, que el tipo de plato es perforado, que hay un espaciado de 2 pies, y en la parte de diseño los valores de aprovechamiento fraccional de inundación, que es 0.8, la parte de el área mínima del bajante, que es 0.15, y el método que es regular. Luego haremos la modificación en la presión de la columna. Se nos pide 4 valores, para 0.25 atmósferas, para 1 atmósfera, para 4 atmósferas y para 16 atmósferas. Primero para 0.25 atmósferas corremos la simulación y en la pestaña que está al lado de diseño vemos que el resultado del diámetro de la columna y nos da un diámetro de 1.31693 metros. Luego podemos hacer lo mismo de intercambiar aquí para cambiar a 1 atmósfera, a 4 atmósferas y a 16 atmósferas. Sin embargo, podemos optimizar ese proceso al hacerlo de manera automática. Para ese efecto, nos vamos aquí a la parte de análisis de sensibilidad, y vamos a crear un nuevo análisis. Creamos el nuevo análisis, aquí en New le damos OK. Ya en las especificaciones del análisis de sensibilidad creamos una nueva variable. Luego de crearla definimos que es una variable de bloque. Lo que estamos rastreando es la presión de la columna, que está en atmósferas, y generamos la lista de los valores que se nos pedían, que era 0.25, 1, 4 y 16 atmósferas. Seguidamente nos vamos a definir la variable que estamos rastreando, que es el diámetro de la columna. Hacemos un procedimiento similar en el que creamos una nueva variable. Esta variable será el diámetro, que es el tipo de variable de bloque, del bloque 1, que es la columna que estamos analizando. Y luego la variable que debemos encontrar es el diámetro que nos arroja el dimensionamiento de plato, que eso es lo que estamos analizando. Luego de eso vamos a tabular los valores de la presión y los valores del cómo cambia ese diámetro. Definimos que la variable que queremos tabular, que va a cambiar, es el diámetro, y de esta manera corremos la simulación. Una vez corrido la simulación, podemos ver los resultados del análisis de sensibilidad, y de esta manera vemos ya la tabulación de cómo, en función de las diferentes presiones, tenemos el diámetro de la columna. Para verlo de una manera más clara y de forma gráfica, podemos hacer un gráfico aquí en la parte de hacer gráfico personalizado. Definimos que en el eje X lo que queremos es la presión, y en el eje Y lo que queremos es cómo varía ese diámetro, y le damos OK.
Así podemos ver el comportamiento de, a medida que cambia la presión, cómo cambia el diámetro de la columna de forma tabular y de forma gráfica.